Enfoques. En el asunto del tráfico de fármacos prohibidos, los estudios que dominan la escena están, valga la expresión, indexados a las áreas que los gobiernos estadounidenses han designado como prioritarias, es decir, a sus agendas particulares y a sus categorías de percepción, relaciones biomultilaterales y aspectos jurídicos, policíacos, militares y técnicos. Muy atrás vienen los relativos a la educación y a la salud, y al final los estudios propiamente sociológicos, que además de raros son poco y mal difundidos. El enfoque biomultilateral es una reseña de datos y declaraciones oficiales donde los estadounidenses construyen la visión de su gobierno, desde este o la academia, y los estudiosos y funcionarios de otros países hacen lo mismo desde la posición contraria. El resultado es fácilmente previsible: imputaciones mutuas o llamados a la colaboración, según las coyunturas y también los intereses e inclinaciones de quienes conforman los bandos. Los estudios hechos en los Estados Unidos reflejan generalmente un mayor interés por la historia oficial u oficiosa del fenómeno en los países involucrados que la inversa. Podría decirse que esos estudios son creativos, en el sentido de creación de una determinada visión de las cosas, mientras que los de los demás son reactivos, es decir, que no existen por sí mismos, sino en función de un esquema ya preestablecido y solo para atribuirle generalmente lo contrario al contenido de la percepción original que sirve de referente. En la visión estadounidense oficial acerca de los fármacos prohibidos prevalece un enfoque basado en una teoría económica que privilegia la oferta sobre la demanda. Se arroga además el derecho de atribuir juicios éticos a otros países y se evita aplicarlos a sí mismo. Se construye así una visión desde una posición de fuerza donde se es juez y parte, lo que permite imponer las reglas del juego, ignorarlas para sí y cambiarlas a conveniencia. Al analizar la producción simbólica dominante acerca de lo que se considera narcotráfico, uno se encuentra recurrentemente con dos efectos: el efecto botellita de Jerez, característico de los discursos oficiales, desde la burocracia, la academia, o el periodismo, de los diversos gobiernos, particularmente de los de ambos lados del río Bravo, y el efecto burundanga, que implica rebotes múltiples, pero con límites implícitos marcados por quienes establecen y manipulan las reglas del juego. El narcotráfico ha sido tipificado como delito. No obstante, la disminución de la actividad no parece estar a la orden del día. ¿Se estará presentando acaso un proceso de conversión criminal que da la impresión de crecer y abarcar cada vez más esferas de la sociedad, o se estará gestando una moral social contraria a la actualmente dominante? ¿Por qué, por ejemplo, los campesinos pobres de las serranías no solo no denuncian a los traficantes que financian las siembras de plantas prohibidas en sus regiones, sino que ellos mismos aceptan formar parte del negocio? ¿Cómo se crean las condiciones para que comunidades enteras se dediquen al cultivo de esas plantas? No se puede alegar solo la ignorancia, la pobreza o el terror de las armas, aunque esas variables jueguen un papel muy importante. En términos económicos, es evidente la mayor rentabilidad de la marihuana, la amapola o la coca, respecto a cualquier otro cultivo, pero quedarse allí implicaría atribuirles a los campesinos solo un etos económico y no otro, como si no tuvieran conocimiento de las implicaciones legales, lo cual sucede como si sus valores morales no existiesen, o como si en la jerarquía de estos el cultivo de plantas prohibidas hubiera tenido desde siempre más importancia que el de otros. En fin, como si desde un principio ya hubiese estado inscrita en su naturaleza una propensión hacia una determinada racionalidad económica, convertida en único principio moral. En el fondo parece dibujarse un pragmatismo ético bastante flexible que, llevado a sus últimas consecuencias, podría derivar en el etos económico del liberalismo puro. Un poder paralelo que no se contentaría con ganar únicamente en ese terreno. Colombia sería un caso límite. El gran traficante como símbolo empresarial parecería una
Herejía y sin embargo comparte muchos elementos comunes con el empresario típico. Podría incluso decirse que es mayor el riesgo que corre el traficante que el empresario común, porque aquel actúa fuera de la ley y arriesga su propia vida. El ethos del gran traficante en términos de liberalismo económico es mucho más puro que el del empresario típico, pues está desprovisto de toda moral que no sea la que crean el dinero y el poder. Además, está dispuesto a romper todas las barreras imaginables para lograr que su producto llegue a los consumidores, y todo ello sin ningún discurso justificatorio de su actividad, a excepción quizá de los corridos donde se habla de traficantes. Paradójicamente, son los grandes traficantes quienes encarnan el ethos empresarial idealizado por el neoliberalismo en boga y han sido también los pioneros de la apertura comercial moderna 19 en esta lógica, el tráfico de drogas viene a ser una forma contemporánea de acumulación originaria, donde se ha pasado de una producción en pequeña escala a una modalidad del agrobusinés y a la creación de verdaderas corporaciones multinacionales. El volumen de los capitales, la complejidad de las transacciones financieras y la diversidad de los campos de inversión del dinero del tráfico de drogas sugieren una gran capacidad de organización, de dirección, de administración y de compra y sometimiento de conciencias. Sugieren una cierta eficiencia empresarial que no ha tenido que ser aprendida en instituciones prestigiadas de educación superior. Muestran, por otro lado, que no es requisito indispensable el haber militado en algún partido político para montar una extensa red de conexiones políticas y policíacas necesarias para el éxito de la actividad. Las anotaciones anteriores muestran ya la pertinencia de abordar el fenómeno desde otras perspectivas menos sujetas a intereses inmediatos y a efectos de las modas o de la mercadotecnia. Las visiones diferentes son sin duda menos rentables en la lógica del mercado actual de la producción simbólica. En México, se han lanzado a la circulación en este mercado varios productos individuales y colectivos principalmente desde el Estado y la academia. Los medios de comunicación han difundido ambas producciones de manera muy desigual con ventaja. Para el primero, y solo en casos aislados se han intentado construir, consciente e inconscientemente, otras visiones, como en un cierto periodismo de investigación y reflexión y en aquella producción musical que se anuncia como corridos de mafia o de contrabando, muy conocida, difundida y apreciada principalmente en el norte de México. En ese panorama no muy amplio y desigual es común encontrar trabajos que parecen emanaciones directas de asesores gubernamentales, sin nombramiento. Apologías de las medidas gubernamentales centradas en la utilización del ejército y la Policía Judicial Federal para combatir principalmente al último eslabón de la cadena, campesinos pobres, desempleados, butros, mulas, piscadores de manzana, poquiteros, puchadores, etc. Observar teatralizaciones montadas en los campos militares donde se queman, se dice, toneladas de droga, incluso en la ya supercontaminada atmósfera del DF, nos estaremos horneando sin darnos cuenta, o puestas en escena en las oficinas de la PGR donde se quema a presuntos traficantes y se muestran, en el mismo plano visual, los objetos sin los cuales la designación no tiene sentido, drogas y armas. O el funcionamiento de los medios de comunicación como apoyo para la reproducción de una visión uniformizadora. También hay recuentos históricos de las presiones estadounidenses hacia regímenes políticos mexicanos, o de otras naciones, para que combatan la producción de drogas. Discursos de la autoponderación y del autoelogio de funcionarios de un sexenio determinado, que tienen en las acciones realizadas por otros funcionarios de sexenios ulteriores sus propias condiciones de validez. Exorcismos declarativos que afirman que México es solo un trampolín del tráfico de drogas. Descalificación de quienes acusan desde el extranjero a funcionarios civiles y militares. Acusaciones que no se hacen desde el interior probablemente por el miedo a desaparecer para siempre, pues los acusados son los que monopolizan la ejecución de la ley, la del
sentido jurídico y la de la selva o ley fuga. En fin, existen también inventarios de las redes institucionales estadounidenses, encargadas de elaborar la política antidrogas.